Vamos a ver ahora las principales novedades de la nueva Ley Cualificada de Protección de Datos. Veréis que yo separo las novedades en tres bloques, ¿vale? Voy a haceros la explicación de esto porque no es lo habitual, pero a mí me gusta explicarlo así porque creo que queda bastante más claro. La primera novedad o la primera fase que yo separo es la fase de registros y análisis, ¿vale? Que ahora la veremos. Es una fase previa porque es toda una fase obligatoria, pero que al final es de registro, es interno. Yo puedo estar cumpliendo con todo esto y no cumplir con nada de la norma, ¿vale? Esta fase es obligatoria, ahora lo veremos en algunos casos, pero ya os digo, es una fase interna, ahora la vemos. La segunda fase es la fase de procedimientos. Ahora volvemos para atrás, ¿eh? Es una fase de procedimientos internos y aquí lo que hago sí es adaptar todo lo interno que la empresa necesita para estar cumpliendo con esta normativa, ¿vale? Y la última, la tercera, es el delegado de protección de datos, que también vamos a repasar. Voy para atrás y empezamos por la primera. Vale. Novedades número 1, registros y análisis. Hasta ahora lo que teníamos era el registro de ficheros en la Agencia de Protección de Datos. Este registro de ficheros desaparecerá el 19 de mayo de este año, cuando entre en vigor esta nueva ley. Ya no será obligatorio registrar ficheros en la agencia. Hasta ahora lo que nos encontrábamos es que una empresa llegaba aquí a Andorra y decía: ¿qué tengo que hacer en materia de protección de datos? Ah, pues no te preocupes, los ficheros en la agencia y listo. Vale, os podéis imaginar que esto no es así. Los ficheros en la agencia y listo, los ficheros únicamente eran una notificación a la agencia para que la agencia, vamos a decir, que supiese o tuviese un control de qué tipos de datos se estaban tratando por parte de las empresas. Ahora las obligaciones van un poco más allá, ¿vale? Y sobre todo es por un principio que se establece en esta nueva ley, que es el principio de cumplimiento proactivo. Este principio lo que establece al final es: no vamos a notificar nada a la agencia, sino que internamente vamos a cumplir con todo, para que si en un momento dado la agencia llega, tú puedas demostrar que estás cumpliendo con todo. Es un poco diferente a lo que era antes, ¿no? Antes nosotros íbamos y notificábamos. Ahora es un no, esto no hace falta, pero tú internamente tienes que llevar un control. Precisamente para que si la agencia aparece de repente ante una inspección, pues tú puedas demostrar que estás cumpliendo con todo, de manera proactiva, ¿vale? Estas obligaciones, que son el registro de actividades del tratamiento, el análisis de riesgo y las evaluaciones de impacto, no son obligatorias para todas las empresas, ¿vale? Aquí hay eso es un poco específico. Es según el número de trabajadores que haya en las empresas. Según el número de trabajadores será obligatorio o no, por ejemplo, llevar un registro de actividades del tratamiento. Ahora bien, no depende solamente del número de trabajadores, sino también de la materia o del tipo de datos que se estén tratando, ¿vale? Yo puedo tener 5 trabajadores, que no sería necesario hacer un registro de actividades, pero por ejemplo tratar datos de salud o tratar datos de menores de edad. Claro, pues aquí ya os podéis imaginar que por la sensibilidad de este tipo de datos será necesario igualmente llevar a cabo un registro de actividades o un análisis de riesgos, ¿vale? El registro de actividades es algo muy similar, vamos a decir, al registro que hacíamos antes ante la agencia, pero es un registro interno. Digo que es similar porque al final lo que hacemos en este registro es llevar un control de toda la vida de este dato. Tenemos estos datos, los almacenamos de esta manera, aplicamos estas medidas de seguridad, el responsable es tal. Imaginaros, tenemos 3 encargados de tratamiento, qué servicios nos prestan estos encargados. Un poco el croquis de todo lo que es el dato en cuanto a actividades del tratamiento. Es decir, igual que hacíamos antes con el registro en la agencia, habrá un registro de actividades de tratamiento que tendrá registro de clientes, registro de trabajadores, registro de candidatos, de proveedores, yo qué sé, ¿vale? Y de colaboradores que yo tengo, ¿vale? En función de las actividades del tratamiento, yo rellenaré, vamos a decir, este registro de actividades. ¿Y esto cómo se aplica cuando tenés un sistema o manejas todo el tratamiento online? Porque no lo llevas, o sí podés tener papel, pero subís todos estos registros a una plataforma contable o Drive, ¿vale? O Google. Vale. O esto. Aquí hay 2 cosas. En cuanto al registro, el registro tiene que ser escrito, pero no tiene por qué ser en formato papel. Lo podemos tener perfectamente en digital, y más ahora que se está fomentando la digitalización de las empresas, ¿vale? Esto no es un problema. Y también entender que en el registro de actividades, el registro no se rellena con todos los datos que tiene la empresa. Es decir, yo en el apartado, por ejemplo, de clientes, no tengo el nombre de todos mis clientes.
El registro es genérico, es decir, de mi registro de actividades yo tengo un apartado en el que pone clientes. ¿Qué datos de mis clientes tengo? Voy a inventármelo. Datos de mis clientes yo tengo el nombre, los apellidos, el teléfono y el correo electrónico. Vale, cantidad de datos que tengo, los datos son estos, vale. ¿Para qué finalidades? Pues mira, para la finalidad de prestar el servicio, pero además también para enviar marketing y para el envío de una newsletter. O sea, es digamos el control de qué datos tengo, pero no en sí especificar volcar. Exacto. Que fulano de tal o así. Exacto, porque imaginarlo en una empresa, no sé, imaginarlo en una multinacional, sería imposible tener los datos de todo el mundo que utiliza luz en su caso. Claro, en un registro sería mucho más complicado y además, incluso me atrevería a decir que hasta qué punto estaríamos vulnerando también el derecho de esa persona, incluyéndolo en registros internos. ¿No? Exacto. O sea, a la vez Exacto. Este registro al final lo que busca es que en él se especifique qué tipos de datos tenemos, qué categoría de interesados hay dentro de estos datos, si son clientes, si son trabajadores, si son candidatos. Es llevar un control de qué tenemos y cómo lo tenemos. Perfecto. ¿Vale? Registro. Los registros. Análisis de riesgos. Va un poco más allá. Cuando ya tenemos hecho el registro, analizamos actividad de tratamiento por actividad de tratamiento todo el ciclo de vida. Es decir, por ejemplo, de la actividad de tratamiento de clientes, ¿cómo recojo el dato del cliente? Pues mira, lo recojo a través del contrato, pero también lo recojo, por ejemplo, a través de la página web, porque tenemos contratación online. Vale, perfecto. La recogida la hacéis por estas dos vías. ¿Qué cláusulas hay en cada una de las vías? ¿Hay cláusula? ¿No hay cláusula? ¿Estáis pidiendo el consentimiento? ¿No lo estáis pidiendo? Y es hacer un poco la vida de ese dato para analizar qué riesgos estamos asumiendo, qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal. De cada actividad de tratamiento, de clientes, de trabajadores, de candidatos, lo que os comentaba, un poco de todo lo que hacemos. Vale, tenemos el registro hecho. Nos vamos al análisis y analizamos todo esto que os decía, ¿no? Todo lo que es la vida del dato y analizamos qué tipo de riesgos estamos asumiendo y hasta dónde podemos hacer para proteger pues, este dato personal o estos datos personales que la empresa está tratando. En esta segunda fase ya establecemos cuáles son las medidas que tenemos que implementar para proteger los datos personales, que es lo que desarrollaremos en la segunda fase, ¿vale? Y un pequeño inciso son las evaluaciones de impacto, ¿vale? Las evaluaciones de impacto son, para que me entendáis, un análisis de riesgo en concreto de una actividad del tratamiento que por la materia es más sensible, ¿vale? Imaginaros, una farmacia. Pues una farmacia, su actividad al final es vender medicamentos, pero claro, en el fondo ahí hay un tratamiento de datos que es sensible porque son datos, pues en este caso, de salud, ¿vale? Deberíamos hacer una evaluación de impacto en cuanto al tratamiento de datos de salud en concreto. Para llevar a cabo el tratamiento de datos de trabajadores, pues generalmente no será necesaria una evaluación de impacto porque el tratamiento será de lo más normal, los datos no serán sensibles y al final será un tratamiento por la relación que hay entre las partes. Pero a veces y en concreto sí que hay datos que se tratan y que debemos analizar muy exhaustivamente y de una manera un poco más amplia que lo hace el análisis de riesgos, cómo se hace ese tratamiento. Imaginaros salud, religión, datos de menores de edad, datos que ya se ve que son datos sensibles y que tienen que ser analizados en concreto, ¿vale? Las evaluaciones de impacto son en concreto para actividades del tratamiento. Eso quiere decir que si tratamos datos de menores y además datos de salud y además datos de religión, pues que habrá que hacer una evaluación de impacto para analizar que cada una de estas cosas las estemos haciendo bien, ¿vale? Con eso terminaríamos la primera fase, ya lo tenemos todo hecho. Tenemos el registro de actividades, el análisis de riesgos y la evaluación de impacto. Y aquí ya hemos establecido cuáles son las necesidades en materia de protección de datos personales.